Gracias, amables televidentes de Día Político. Mencionándoles que estamos ubicados en los bajos del Congreso Nacional. Bueno, porque a escasos minutos ha ingresado la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, quien a primera instancia estaba siendo resguardada por sus escoltas y ingresó al Congreso Nacional a una citatoria que la tenían para las 6 de la tarde. Previamente se había hablado que era a las 3 de la tarde, pero se dilató y se pospuso a las 6 de la tarde. A las 5:45 de la tarde específicamente ha ingresado al Congreso Nacional. Llegó al estacionamiento donde se tuvieron esas panorámicas, esas tomas sobre lo que espera sobre su ingreso al Congreso Nacional. Y a las 6 de la tarde, es decir, ya está próximo a ingresar su audiencia luego de una petición que formalizó en horas de la mañana a través de un comunicado que querían formar parte del juicio político como testigos en este juicio político contra 4 funcionarios de entidades relacionadas con las elecciones generales y primarias del país. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el hemiciclo? En este momento se está dando lectura a diferentes propuestas o anteproyectos de ley por parte de los diputados al interior del hemiciclo legislativo, y en este momento vamos a escuchar y ver parte de la panorámica de lo que acontece en el hemiciclo cuando diferentes diputados de las distintas bancadas están llegando para hacer sus propuestas o anteproyectos de ley y presentarlos en el Pleno. Incluir en el etiquetado frontal un sello de advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso según corresponda: exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales y exceso en calorías. Características del sello de advertencia. El sistema debe contar con las siguientes disposiciones. El sello adoptará la forma de octágonos de color negro con bordes letras de color blanco en mayúsculas y en idioma español. El tamaño de cada sello no será nunca inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase o empaque. No podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. Artículo 6. Valores máximos. Los valores máximos de azúcares, grasas totales, saturadas y sodio deben incluir los límites del perfil de nutrientes establecidos por la Organización Panamericana de la Salud. En cuanto al valor energético, la autoridad de aplicación debe establecer parámetros específicos para su determinación. En el caso de concentrados, líquidos o en polvo para preparar bebidas, se debe... desea colaborar con su declaración en cuanto a los hechos que han sido denunciados en una denuncia grave en contra de los señores Marlon David Ochoa Martínez, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta en su condición de magistrado suplente del Tribunal de Justicia Electoral. Se les denuncia por graves violaciones a la Constitución de la República y otras leyes. Y esto como elemento principal, lo que ocasionó un retraso y un proceso electoral. Ok, ya estábamos escuchando parte también de la audiencia donde ya forma parte la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral, Cosette López. Ahora continuamos con Día Político de los Bajos del Congreso y me acompañan 2 diputados propietarios. Yuri Sabas por parte del Partido Liberal y la zona sur del país, y también el diputado Eder Mejía, Partido Nacional, y en este es el Atlántico, Lloro, el departamento de Lloro específicamente. Estamos con usted, don Eder.
continúa hoy las audiencias para el juicio político. Hoy se esperaba que se presentase el informe por parte de la Comisión Especial, pero debido justamente a lo que se está realizando en este momento en el Congreso Nacional, el juicio político, pues ha tenido una dilatoria presentar este informe. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, un placer estar con mi compañero Yuri Saba, a quien le tenemos mucho cariño y respeto. Importante señalar de que esta audiencia de juicio político debe ser así, abierta, generar los espacios necesarios para que se presenten los argumentos, las entrevistas, los testimonios que enriquezcan lo que es esta investigación que está haciendo esta Comisión Especial de Juicio Político que fue nombrada por el Pleno del Congreso Nacional. Yo creería que este testimonio, esta declaración por parte de la consejera Cossette López va a venir a contribuir mucho porque es de primera línea, información de primera línea, ya que ella es actual consejera del CNE, estuvo viviendo los hechos ocurridos en carne propia, lo que sucedió en el transcurso de lo que fue todo el proceso del calendario electoral el año 2025 y conoce de primera fuente todos los hechos ocurridos. Así que para nosotros creemos que este espacio es vital, es importante para que el pueblo hondureño sepa qué fue lo que sucedió, de qué manera se dieron las cosas y así los criterios que emita la Comisión Especial sean criterios más objetivos, con mayor información y de esta manera puedan informar al Pleno cuáles son las determinaciones y las recomendaciones que darán en el Pleno del Congreso Nacional. Le agradecemos. También tenemos, como mencionábamos, la opinión del diputado liberal Yuri Sabas, departamento del sur, representa el sur del país. Diputado, también la consejera presidente Ana Paola Hall en su momento, según comunicado del Consejo Nacional Electoral, iba a ser parte de estos testimonios o audiencias. Hasta este momento se menciona de que no va a asistir por algún malestar, por enfermedad. ¿Qué extremo maneja usted y qué opina de lo que está pasando justamente con el juicio político? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo al pueblo hondureño, un saludo al compañero Eder, un buen hombre, representante del departamento de Lloro. Mire, el juicio político es un tema serio, es un tema que hay que trabajarlo con la mayor de las formalidades del caso. En efecto, hay personas que sí han hecho méritos para hacer puesto en prueba sus espacios de poder en los puestos. Sin embargo, yo hago esta reflexión. Esos puestos son parte de la democracia, son parte del equilibrio que requiere la nación para que las cosas caminen. Y si un dado caso se encuentra responsabilidad para que sean removidas estas personas que han sido enjuiciadas, que nos vamos a dar cuenta con el informe y con lo que estamos viendo, deben de ser reemplazados por personas de libre. Ese es mi criterio personal. Porque nosotros necesitamos mantener el equilibrio. El Partido Nacional tiene su representante, el Partido Liberal tiene su representante. Libre en las últimas 3 elecciones sacó 750.000 votos, 1 millón de votos y 1.700.000. Entonces se necesita mantener estos equilibrios en la nación y los juicios políticos no es para quitar a fulano para poner a alguien que me vaya a hacer los mandados, sino que es para que vaya a defender la democracia, el proceso electoral. Nosotros también como liberales, estoy seguro que el Partido Nacional igual, vamos a estar bastante atentos en los nombramientos de los suplentes, porque fue un gran problema el que generó que los suplentes, cuando había ausencia, por un mal plan, una idea equivocada de querer parar el proceso electoral, no se presentaban. Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos en el nombramiento de estos suplentes, porque tienen que ser personas idóneas que entiendan la importancia de cubrir la democracia. Entonces vamos a buscar personas idóneas dentro del Partido Liberal y dentro, me imagino que el Partido Nacional, dentro de su partido, para que cubran estas 2 suplencias, para que tengamos un resguardo real para la democracia. La democracia es algo que se tiene que cuidar. Se puede perder una elección en democracia, pero no se puede perder la democracia en una elección. Y lo que querían algunos es porque ya sentían perdidas las elecciones, parar el proceso electoral. Entonces eso hay que decir la verdad. Y cambiaron de discurso. Después de que perdieron con 1 millón de votos de diferencia, cambiaron el discurso y empezaron a decir que estaban protegiendo un candidato X, un candidato Z, y no es cierto. No se vale cambiar de discurso después de que usted quiso parar el proceso electoral y que afectó la democracia. Entonces algunos tienen responsabilidad y las tienen que asumir. Diputado, con lo que usted ha conversado, le tengo que preguntar, la consejera presidente Ana Paola Hall, como representa el Partido Liberal, le consulto, ¿se hará presente o no? ¿Su condición de salud le permitirá asistir o no? No he hablado con ella sobre ese tema porque fíjese que como yo soy de las personas que voy a votar, yo tengo que emitir un criterio, entonces no me estoy involucrando mucho en la investigación, que por eso hay una comisión.
Entonces no me quiero convertir en una persona que ya estoy prejuiciada, porque si el informe no arroja nada contundente, yo no voy a votar a favor de la destitución. Ahora, si el informe arroja cosas contundentes, hay que hacer el cambio, hay que abrir una comisión que va a recibir currículos de personas que pueden venir a participar y hacer los reemplazos, que eso es donde yo tengo que estar con los dos ojos bien abiertos, porque hay que buscar personas idóneas que cuiden la democracia, que eso es lo más importante. Y libre debe poner, miren, las barbas en remojo, porque el pueblo el 30 de noviembre le quitó el presidente de la República, el presidente del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, y ahorita van a perder un representante en los entes electorales probablemente, y deben de suplantarlo por personas que vayan a defender la democracia y no pongan en riesgo nuestros procesos. Me quedo con las palabras de don Yuri, dice buscar suplentes, don Eder, y don Eder también le menciona a usted, buscar suplentes significa que se entiende desde el momento que podrían ser sustituidos al menos los 1 o los 4 que hoy están en juicio político, pero él dice deberían de ser de Libertad y Refundación esos representantes, pero hemos escuchado en pasillos que podría ser o del Partido Nacional o del Partido Liberal quien ocupe estos puestos o estas vacantes que estarían disponibles después del juicio político. Bueno, lo que es una realidad es que la ley no contempla que sea de X o Y partido político, pero como lo mencionaba el diputado Sabas, en la construcción de los consensos, de los balances en la democracia de nuestro país, se ha estilado que se busca estos mecanismos que permitan que las fuerzas políticas que tienen mayor auge, mayor apoyo, mayor respaldo popular, sean las que tengan esta representación. La última reforma electoral que se hizo con la aprobación de 2 órganos electorales, que fue la construcción del Consejo Nacional Electoral y la del Tribunal de Justicia Electoral, dio como salida política que se nombraran 3 consejeros propietarios y 2 consejeros suplentes, buscando este balance, buscando que los 3 partidos políticos con mayor representación tuvieran esa representación en los órganos electorales del país. Ahora bien, la ley establece que es con 86 votos. ¿Qué es lo que sugieren algunos compañeros? Tienen que ser escuchados. La sugerencia de Yuri tiene que ser escuchada. Y la sugerencia que hagan otros compañeros también tiene que ser escuchada. Porque al final se necesitan 86 votos para poder destituir, si esa es la recomendación de la Comisión Especial de Juicio Político, y para poder nombrar a los nuevos funcionarios que van a estar en esos cargos. Tenemos que decirlo y aclararle al pueblo hondureño que solo van a estar por lo que le resta de tiempo de lo que fueron electos las actuales autoridades de estos órganos electorales, que fue por un periodo de 5 años y que sus funciones terminan en el 2029. Ya el 2029 este Congreso tiene que hacer la elección de las nuevas autoridades de estos órganos electorales, como lo manda la Constitución de la República y la ley electoral del país. Nosotros creemos que sí es importante fortalecer la democracia, cuidar el balance, no permitir que estas acciones se vuelvan... Junto con la consejera Hall, venir ante ustedes es por la responsabilidad que tenemos con el pueblo hondureño, no solo de hablar con la verdad, sino de registrarla y sobre todo reforzarla en el futuro, porque la verdad histórica debe prevalecer sobre todo en contextos en donde se habla de justicia. Justicia no es simplemente un conjunto de procedimientos que podemos aplicar porque están escritos en una ley o porque la sana crítica nos indica que así debe ser. Justicia también implica la reivindicación de la verdad y el resarcimiento de los daños, que la gente se sienta reivindicada en lo que todos pudimos experimentar. Es entonces para nosotros primordial manifestar esto, y debo lamentar que la consejera Hall no se pueda presentar por razones de salud. Hicimos bastantes esfuerzos para que fuera en conjunto, por lo cual incluso prescindiré de hacer uso de recursos audiovisuales que habíamos dispuesto para una comparecencia conjunta, ya que precisamente ese esfuerzo conjunto es el que nos tiene sentados hoy aquí, y sin el cual incluso ustedes como diputados no estarían sentados donde están, ni la Junta Directiva, ni siquiera la Presidencia de la República. Es pertinente para mí decir y sostener
que las consejeras nacionales electorales, Cosette López Osorio y Ana Paola Hall, con nuestros disensos normales que pueden ocurrir dentro del ejercicio de nuestras atribuciones, hicimos un esfuerzo común, no para que ganara un partido político, sino para que ganaran los principios de la República. Y esos principios de la República deben sostenerlo ahora las autoridades electas y la clase política hondureña, en honor al miedo que ya no está y a los derroteros que debemos forjar en conjunto. Hay diversas reflexiones de por medio, entre ellas felicitar que el Congreso Nacional haga por primera vez este procedimiento. En segundo lugar, decirles que no se debe olvidar que la distancia de los días peligrosos y la distancia de los días en que tenían miedo en todos los hogares hondureños o en la mayoría de ellos, no se puede convertir en la excusa indolente para ser complacientes con quienes fueron inclementes con nosotros y que sepan que tienen toda la fuerza para seguirlo siendo. En estos días, tanto la consejera Hall como yo hemos empezado a recibir ataques nuevamente, en que se nos dice que nos estamos escondiendo, que no tenemos valentía. Con sorna han preguntado si estuviéramos dispuestos a comparecer aquí. Y a mí, sinceramente, me causa gracia, pero también me causa un poco de tristeza. ¿Realmente creen que para nosotras lo difícil sería comparecer en una comisión después de todo lo que vivimos? ¿Realmente creen que esta es la parte difícil de todo lo que vivimos? No es grato rememorar situaciones, pero definitivamente esta es la parte fácil. Si tuvimos la valentía de plantarnos en la desventaja y la asimetría del poder que se planteaba frente a nosotros antes, ¿cómo no vamos a tener ahora la valentía de venir y hablar con lo que nos sostiene, que es la verdad? Y por esa verdad es que estamos acá. Hay muchas cosas que pudiera contar. Aspiro a que mi aporte sea integral, pero no puedo decir que va a ser exhaustivo. Y con eso quiero decir que hay cualquier cantidad de detalles que se encuentran además sustentados en la documentación que ya fuimos aportando, que yo podría mencionarles, pero el tiempo no nos daría como razonablemente podemos todos entender. Y cuando digo que quiero ser integral, es que porque mínimamente hay conclusiones que deben existir alrededor de esta situación y de la cual nosotros no podemos abstraernos como personas que estuvimos al frente y que, como dije antes, fuimos víctimas de primera mano porque éramos las consejeras, pero cualquiera que hubiera estado allí y hubiera estorbado a ese proyecto que solo un 19% de la población favoreció con su voto, cualquiera que hubiera estorbado hubiera pasado por lo mismo. En ese salón fui juramentada y estaba sentada allí, en línea horizontal como solíamos sentarnos precisamente para las sesiones del Pleno, como evidencia de nuestra igualdad en atribuciones y en deberes en el Consejo Nacional Electoral. Les voy a comentar algo que pareciera anecdótico, pero en realidad resultó relevante para el resto del camino que hemos recorrido hasta hoy día. Luego de nuestra juramentación, fuimos desplazados los 3 consejeros hacia un salón que se encuentra acá cerca y se nos obsequió un ejemplar de la Constitución de la República, que luego les estorbaría, por supuesto, cuando en mis acciones permanentemente reivindicaba que mi único jefe era esa Constitución. En esta ocasión estábamos con otros diputados e incluso con quien estuvo al frente del primer cargo en esta Junta Directiva aquí en el Congreso Nacional durante estos años anteriores. Me pareció curioso que a los pocos minutos de haber ingresado, el consejero Ochoa pidió a todos que salieran del salón. Y efectivamente, obedecieron, incluso Luis Redondo. Salió a la puerta, los despidió e inmediatamente dio la vuelta a la mesa para plantarse frente a nosotras y decirnos, bueno, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hay trabajo que hacer. Y si no hemos adjudicado el TREP para las primarias en el tiempo reglamentario, en el tiempo de la ley, sepan que hay consecuencias penales.
Como les dije, pareciera anecdótico, pero fue determinante. Primero, quiso hacer parecer una superioridad jerárquica que no tenía. Quiso examinarnos, quiso sentarse enfrente y darnos órdenes. A mí, que ni siquiera conocía las instalaciones y la oficina en donde iba a trabajar y el personal que tenía a disposición para hacer equipo en mi oficina. Inmediatamente salió el tema penal, como si nosotras, que somos abogadas, no conociéramos las circunstancias y la ley. Pero además me planteó una serie de cosas que tendrían lógica en el futuro. En los próximos días tomamos posesión del cargo, se me presionó ilegalmente para que condicionara la rotación de las presidencias en el CNE a un acuerdo político inexistente, pero además soslayando mis derechos como consejera. Es relevante mencionar que no carezco de pragmatismo y conozco también ambientes de carácter político, pero los ambientes políticos y los acuerdos no deben pasar por la premisa de la ilegalidad, que fue lo que ocurrió en gran medida. Inmediatamente, la primera experiencia fue la molestia porque no decidíamos, la presión para que eligiéramos una presidencia o una rotación a la medida de lo que quería Marlon Ochoa y el proyecto político, que digo, también encabezaba de alguna manera, e iniciaron los actos de intimidación. En pocos días, asumí el 11 de septiembre y el 18 de septiembre estaba yo en un programa de televisión defendiendo la paternidad de mi hija. Y lo puedo decir con tranquilidad en este momento, pero sí hay momentos en que deseo llorar. ¿Cómo le explica a usted a una niña de 13 años eso? Y además, ¿qué rédito electoral tiene? ¿Qué rédito electoral que pueda ser honorable tiene atacar a una niña de 13 años y tener que sentarme con su padre a explicarle que lo que se dice no es cierto, que no tiene sentido, pero que además me implicó un compromiso aún mayor, decirle que voy a luchar por su honor? Y ustedes dirán, lo que está diciendo es profundamente personal, y lo es. Pero es que en alguna medida todo lo que hicieron se volvió personal. Y en mucha medida contra mí, contra la consejera, contra mi... Lo que vertía hasta este momento la consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, en la audiencia de juicio político contra 4 funcionarios suspendidos en entes electorales. Más información de esto y más en Noticieros Hoy Mismo, edición estelar con el licenciado Edgardo Melgar. Que tengan muy buen día.